son microorganismos que tienen ADN circular de doble cadena. La mayoría de las bacterias viven fuera de las células. Algunas de ellas residen y se replican preferentemente en forma intracelular. Las bacterias son procariontas, no tienen núcleos ni organelos. El único organelo que tienen son los cloroplastos. Se pueden clasificar en base a su pared. Es un organelo compuesto por una sustancia que se llama mureína y de acuerdo a la composición de la mureína, las bacterias pueden ser eubacterias de pared clásica, gram positivo y gram negativos, eubacterias de pared modificada. Estas reemplazan la mureína por ácido micólico y las no eubacterias. Estas bacterias no tienen pared, no tienen mureína ni ácido micólico micoplasmas. Hay bacterias intracelulares que son las clamidias y las ricketsas, que son eubacterias con pared clásica, que no tienen proteínas metabólicas. Algunas bacterias se encuentran presentes en el cuerpo humano, como flora normal, habitualmente en gran cantidad y en muchas zonas, como el tubo digestivo. Las bacterias se clasifican según los siguientes criterios. Las bacterias aeróbicas necesitan oxígeno para producir energía y crecer en un cultivo. Esas bacterias producen energía mediante la respiración celular aeróbica. Las bacterias anaeróbicas no necesitan oxígeno y no crecen en un cultivo en presencia de aire. Producen energía mediante la fermentación o respiración anaeróbica. Esas bacterias son comunes en el tubo digestivo, en el aparato reproductor femenino, en las grietas de la superficie de los dientes y las heridas crónicas, si hay disminución del riesgo sanguíneo. Las bacterias facultativas pueden crecer con o sin oxígeno. Producen energía mediante fermentación o respiración anaeróbica, si no hay oxígeno, o por respiración celular aeróbica, en presencia de oxígeno. Las bacterias microaerófilas prefieren una tensión de oxígeno reducida del 2 al 10%. Las bacterias pueden ser bacilos, cocos o espiroquetas. Algunas de estas especies, como cocos, bacilos y la mayoría de las espiroquetas, son móviles. Sirven para la replicación, transcripción y traducción, que en bacterias se llaman traslación. Existe gran variedad de especies, pero las principales de importancia médica son las siguientes. Los estreptococos son organismos anaerobios facultativos y gram positivos. Las agrupaciones principales o más importantes son el Streptococcus pneumoniae, que causa la neumonía humana, Streptococcus mutans y viridians, que causan la caries dental. El estafilococo es un tipo de bacteria y son cocos gram positivos. El estafilococo aureus es el que con mayor frecuencia causa infecciones en el ser humano. Suelen estar en la piel y en las membranas mucosas, y las principales enfermedades que causa son osteomielitis, conjuntivitis, artritis e infecciones orbitales graves, sinusitis, meningitis y otitis. También están los enterococos, que son microorganismos anaerobios facultativos gram positivos. El Enterococcus faecalis y faecium causan diversas infecciones, entre ellas endocarditis, infecciones urinarias e intraabdominales, prostatitis, celulitis, infecciones de las heridas y así como bacteremias concurrentes. El género Clostridium es una bacteria anaerobia con bacilos gram positivos. Las especies más importantes son el Clostridium botulinum, causante del botulismo, el Clostridium knobgi y septicum, causantes de la gangrena gaseosa, y el Clostridium tetani, causante del tétanos. Las enterobacterias son bacterias gram negativas que contienen más de 30 géneros y más de 100 especies que pueden tener morfología de cocos o bacilos. Los miembros de este grupo forman parte de la microbiota del intestino o de otros órganos del ser humano. Algunas de las principales especies de enterobacterias son la Salmonella, responsable de la fiebre tifoidea, la Shigella, responsable de la difteria bacilar, la E. coli, responsable de la gastroenteritis, y la Yersinia pestis, responsable de la peste. Tratamiento de las infecciones bacterianas. Los antibióticos son los fármacos utilizados para tratar las infecciones causadas por bacterias. Actúan contra las infecciones, matando las bacterias o dificultando su desarrollo y reproducción. Existe una amplia variedad de antibióticos de diferentes familias para combatir las enfermedades bacterianas. Además de la familia de las penicilinas, existen otras clases, como las cefalosporinas, las fluoroquinolonas, los macrólidos, los aminoglucósidos, los carbapanémicos, entre otros. En la sección del antibiótico adecuado para el tratamiento de una infección, el médico debe realizar un diagnóstico específico en gran parte de las infecciones,
La relación entre el microorganismo causante de esta y el desarrollo clínico no es constante, por lo que es importante identificar cuál es la bacteria responsable del proceso infeccioso. Esta a su vez, por ejemplo, la penicilina, no todos son aptos para tomarla o llegan a ser alérgicos a ella. Entonces, para esto hay otros métodos, como los ya mencionados anteriormente. Otro detalle a recalcar es que estos antibióticos ahorita sí está apoyando a aliviar el tratamiento como tal de estas infecciones, pero a futuro se va adaptando cada vez más la bacteria y se va haciendo más acorde a dichos antibióticos. Entonces, cada vez es un antibiótico más fuerte y durante mayor tiempo prolongado. Ese es el detalle hasta ahorita. Diagnóstico en bacterias. La identificación de bacterias se basa en la taxonomía clásica y tradicional de sus caracteres fenotípicos como morfología, aspectos en los medios de cultivo, propiedades fisiológicas, propiedades bioquímicas, degradación de macromoléculas, tipos de enzimas respiratorias, necesidades nutricionales, características quimiotaxonómicas, inhibición por diversas sustancias y reacción frente a anticuerpos. Para su evidencia se utilizan técnicas sencillas como la microscopía en frasco o previa tinción, cultivos y diferentes procedimientos más complejos, algunos de ellos automatizados. La identificación de las bacterias causantes de las infecciones humanas va encaminada hacia la conservación de los datos clínicos como base de todo el proceso, cultivos y pruebas sencillas, es decir, conservar lo bueno clásico, pero incorporando los nuevos conocimientos tecnológicos y desarrollar las líneas de diagnóstico rápidas. El día de hoy vengo a explicarles la respuesta inmune ante bacterias. Pues bien, primero que nada pues necesitamos unas bacterias, ¿verdad? Aquí están nuestros amiguitos estos bacilos, disque, ¿verdad? Y pues necesitamos un individuo. Aquí vamos a dibujar este carnalito. Ahí más o menos. En primera instancia, este individuo tiene barreras naturales como es la piel, la mucosa, y incluso los movimientos peristálticos sirven ante como una barrera para ciertas bacterias, ¿verdad? Pues bien, si esto no fue suficiente, tenemos los mecanismos inespecíficos como la de granulación, la inflamación, los fagocitos y el sistema complemento. Pues bien, los mecanismos, lo primero que entra al quite pues son los neutrófilos, los cuales son los que generan esta degranulación. Estos neutrófilos, pues lo que hacen es ingerir, eh, digerir y destruir el agente bacteriano. Y entonces vierten sobre las bacterias sus gránulos, y esto es justamente la degranulación. Si esto no es suficiente, tenemos la inflamación. Si eso no es suficiente, tenemos la fagocitosis, los fagocitos, lo cual pues genera radicales libres. Regularmente al mismo tiempo puede ser que se esté generando los reactivos intermediarios de nitrógeno, el famoso RIN. Y pues bueno, de ahí si esto no ha sido suficiente, pues ya entra al quite el sistema complemento a través de la vía alterna. Y tú dirás, ¿por qué la vía alterna y no otra vía? Pues bueno, porque todavía no están los anticuerpos. Entonces ya sabes que se activa por antígeno-anticuerpo. Y pues bueno, este empieza con el C3. Esta vía se activa con PAM, lo cual es patrones moleculares asociados a la membrana de los antígenos. Y pues bueno, si esto pasa, pues ya se presentan los antígenos, y lo cual pues llega a los linfocitos T. Los linfocitos T pues producen las famosas citoquinas. Las citoquinas 1 y 2 están relacionadas con la activación de los linfocitos T. Y las citoquinas 4 y 6 están más relacionadas con la activación de los linfocitos B. Una vez que ya se activan los linfocitos B, pues ya se empieza a producir los anticuerpos. Tenemos, ustedes dirán, ¿cuáles anticuerpos? Aquí ya se me borró un cachito. Pues los M,
los M se activan si es la primera vez que este individuo, vamos a llamarlo el Willy, si Willy entra en contacto con las bacterias. Si es la primera vez, los M. Si es la segunda o en adelante, son los G. Y si tiene que ver con la mucosa, pues son los A. Y entonces, ahora que ya están los anticuerpos, podemos activar la vía clásica del sistema complemento, que como tú sabes, pues empieza en C1 y termina en C9, en esta cascada, que al llegar a C9, genera la lisis celular. Esto yo te lo explico porque tu amigo el Brandon de la Pascal soy. Muchas gracias.